Hoy nos toca el capítulo número 15 del libro de Números. Capítulo número 15 del libro de Números. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesús. Tiene por título Leyes sobre las ofrendas. ¿Qué quiere decir? Una ofrenda. Una ofrenda es una entrega que se le hace al Señor, a Dios, por agradecimiento. Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación, que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocaustos o sacrificio, por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes, olor grato a Jehová, de vacas o de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Jehová traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de un hin de aceite. De vino para la libación ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto o sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina amasada con la 3ª parte de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato a Jehová. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificios por especial voto o de paz a Jehová, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3 décimas de flor de harina amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis cada uno según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces, vamos a detenernos aquí un momento. Una ofrenda encendida de olor grato a Jehová, ¿qué es? Es un holocausto. Una ofrenda presentada por fuego que es agradable al Señor. Entonces vemos que es un holocausto. Eso se hacía en tiempos de la ley, en tiempos de Moisés. Hoy en día no se hace como lo hacíamos en la ley, que se ofrendaba, se ofrecían los animales para holocausto. Se presentaban las ofrendas, que eran los animales, delante de Jehová. Ya eso hoy en día no se hace. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo fue el último cordero. Él se entregó su cuerpo, entregó su propia vida, murió en la cruz del Calvario y resucitó al 3er día. Y Él fue el último cordero. Gracias a Él, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ya nosotros no tenemos que ofrecer ofrendas como se hacía en el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, en el Antiguo Pacto. No se hacía. Entonces, ellos hacían, ¿verdad? Así, de esa manera, las ofrendas, los sacrificios, los holocaustos. ¿Para qué? Para reconocer a Dios como el dador de todas las cosas. ¿Y cuál era el costo de ellos de las ofrendas? Los israelitas usaban el ganado doméstico. 14.
Y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato a Jehová, como vosotros hicisteis, así hará él. Un mismo estatuto tendréis para vosotros de la congregación y el extranjero que está con vosotros. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perfecto, perpetuo, por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante de Jehová. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. 17. También habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era. Así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Vamos a detenernos aquí un momento. Dice, aquí nos manda, ¿verdad? Manda como estatuto, parte de la ley, que el Señor está mandando cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda como la ofrenda de la era. Así lo ofreceréis. De las primicias de vuestra masa, o sea, de vuestro trabajo, de lo que tú sembraste, de lo que cosechaste. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Entonces, si nos vamos al Nuevo Testamento, nos dice que las primicias en el Nuevo Testamento se presenta de forma simbólica para presentar algún principio espiritual. Vamos a ver aquí lo que nos enseña el Nuevo Testamento sobre las primicias, los versículos. Por ejemplo, si vemos en Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Nos está diciendo que en Cristo somos los primeros frutos de la gran cosecha de salvación. En 1 Corintios 15, del 20 al 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces Él nos dice que las primicias de todos los que resucitamos, primicias de todos los que resucitamos con Él, y moraremos con Él por la eternidad. Vemos que Romanos 8:23 dice: y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nos dice que el Espíritu Santo en nosotros, las primicias de nuestro maravilloso futuro eterno con Dios. Vemos también en Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces está diciendo que comenzando con los primeros creyentes judíos, todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador son santificados en Él.
Vemos también en Apocalipsis 14:4, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces dice allí que en estos últimos tiempos habrá una gran cosecha de creyentes en Cristo. Esa cosecha comenzará con los 144,000 judíos, las primicias de todos los que serán salvados antes del fin. Entonces estamos viendo, ya leyendo esos textos, estamos viendo que aunque en el Nuevo Testamento nos refuerza la obligatoriedad de dar las primicias a Dios, podemos aplicar el principio de dar lo primero a Dios en nuestras vidas. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, dar a Dios nuestro primer pensamiento, agradecer a Dios por el nuevo día antes de levantarnos. Dijimos, ¿verdad? Que ahora en el Nuevo Testamento ya las primicias era como algo simbólico, algo como ya espiritual. Entonces, otro ejemplo sería dando uno la primicia a Dios cuando nos levantamos y antes de hacer cualquier cosa, primero buscamos el rostro de Dios en oración y meditamos en su palabra. Eso es darle las primicias a Dios y le estamos honrando, dándole a Él lo primero, nuestro primer tiempo durante el día. Otro ejemplo sería que al cobrar el sueldo o alguna paga extra, Él da el primero a Dios y su obra, allí le estamos dando a Él las primicias y honrándole también como Dios, dándole el primer lugar. El dar una ofrenda, otro ejemplo, el dar una ofrenda a la iglesia o en algún ministerio que trabaje con los pobres o con alguna causa que Dios ha puesto en el corazón nuestro. La ofrenda abarca, también se le puede dar una ofrenda, si el Señor pone en su corazón el dar una ofrenda por alguna necesidad que tenga la congregación. O sea, la ofrenda puede ser desde algo físico hasta aspecto espiritual. O sea, la ofrenda abarca todo. El Señor sembró en mi corazón o en su corazón el dar unas cortinas para la iglesia, un ejemplo. O Dios puso en su corazón ofrendar para la congregación unas sillas. Eso lo puso Dios en su corazón. Usted da sus sillas. Que Dios puso en su corazón dar tanto en dinero para comprar esto en la iglesia, aquello, lo que se necesite. O dar usted lo da. Lo que Dios dispone en su corazón, usted lo da. Que Dios puso en su corazón dar una mesa, dar aquello, un púlpito. Se puede ofrendar. Que de repente, al hacer las primeras compras del mes, se puede comprar alimentos y colaborar con un banco de alimentos que siempre en las congregaciones hay para ayudar al necesitado. Esas cosas le agradan al Señor. Porque la palabra de Dios que nos enseña que nosotros debemos ofrendar con alegría y generosidad, siguiendo el propio ejemplo de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dice que Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie, como dice en Santiago 1:5. Él hace que haga el sol, Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos y que llueva sobre los justos e injustos. Mateo 5:45. Por tanto, nosotros debemos de dar nuestras ofrendas a Dios como muestra de gratitud ante todo lo que Él nos da. Solamente con el hecho de saber de que estamos vivos gracias a Él, es un motivo de agradecerle.
el que nos dio la vida, el que nos dio la salvación. Y también debemos de dar a los demás, a los necesitados, a los pobres, a las viudas, ayudar al que lo necesite, siguiendo el ejemplo de nuestro Dios. Sigamos. Siguiendo el ejemplo de nuestro Dios. Entonces, seguimos. Dice 22. Y cuando erréis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por hierro, el pecado fue hecho por hierro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto, en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrio en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel y les será perdonado. Porque hierro es, y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Allí nos está diciendo, en el versículo 25, que con esa ofrenda el sacerdote purificará a toda la congregación de Israel. De esa manera los harán justos ante Jehová y quedarán perdonados, pues fue un pecado sin intención. Y lo corrigieron con sus ofrendas al Señor, la ofrenda especial y la ofrenda por el pecado. Fíjense el por qué hacían eso en la antigua ley, el antiguo pacto, en la ley de Moisés. Fíjense, con esa ofrenda el sacerdote purificaba a toda la congregación de Israel. Entonces de esa manera ellos podían quedar justos ante Dios. Los hacían justos ante Dios y quedaban perdonados. Pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra hoy en el Nuevo Testamento? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Con respecto a eso, que el Señor, si nos vamos a hoy en día, nosotros ya sabemos que el Señor nos ha declarado a nosotros justos. Que nosotros fuimos justos, nos declararon justos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que tenían que hacer en el Nuevo Testamento para que Dios los aceptara como justos. Tenían que presentar ofrendas, sacrificios, para que pudieran purificarse, limpiarse, quitar la culpa, el pecado. Mientras la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo llevó sobre sí todos nuestros pecados. Sobre Él cayó todos nuestros pecados. Él llevó encima de Él todos nuestros pecados. Él nos purificó. Él fue el último cordero. Llevó todos los pecados sobre sí para purificarnos a nosotros. Y Él dando su vida, derramando su sangre, Él nos hizo a nosotros justos delante de Dios. Nos hizo justos y aceptos delante de Dios. Y nosotros fuimos perdonados. Entonces, hoy en día, ¿qué hacemos nosotros hoy en día, estando en el nuevo pacto? Si de alguna manera nosotros le faltamos a Dios, pecamos contra Dios, quebrantamos los mandamientos, nosotros simplemente lo confesamos. Lo confesamos delante de Dios. Con un corazón contrito y humillado nos arrepentimos. Y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no tenemos que hacer sacrificios. Ya no tenemos que hacer holocaustos. Ya no tenemos que hacer
sacrificio de animales como lo hacían antes. Ya no tenemos que hacer este procedimiento para estar justos delante de Dios, porque ya nuestro Señor Jesucristo nos hizo justos delante de Dios. Fuimos aceptos, perdonando, nos redimió de toda maldición de la ley del pecado. Hoy en día nos le pedimos perdón, nos humillamos delante de Él, de nuestro Padre, nuestro Dios Todopoderoso, y Él nos perdona, nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Y miren lo que tenían que hacer antes, lo que tenían que hacer en el tiempo de la ley. Pero ahora estamos bajo la gracia. Seguimos. 26. Toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que vivan entre ustedes, porque todo el pueblo estaba involucrado en el pecado. Fíjense, para obtener el perdón de Dios tenía que hacer todos esos holocaustos, sacrificios, para ser purificados, perdonados, para quitar la culpa y obtener el perdón. 27. Si un individuo comete un pecado involuntario, la persona culpable llevará una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. O sea, que si hoy en día cometemos alguna falta, de repente pequé, sin darme cuenta involuntariamente, o sea, no me di cuenta, hice algo que a Dios le desagradaba, yo lo confieso delante de Dios y Dios me perdona, porque estamos bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Pero aquí en los tiempos de la ley, ¿no? Había que ofrecer ese sacrificio, esa ofrenda. 26. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Si una persona pecare por yerro, o sea, sin intención, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. 27. 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro, o sea, sin intención. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Entonces, ¿ahí qué sucede hoy en día? Si pecamos en el momento, con intención o sin intención, lo que tenemos que arrepentirnos de corazón, confesar nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y por supuesto, confesando el pecado y también apartarnos de ese pecado. Dice la Biblia que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero ya no tenemos que hacer todos estos ritos que se hacían en la ley de Moisés, porque estamos en el nuevo pacto. Y el Señor Jesucristo pagó por todos nosotros. 29. Y el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para él que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Fíjense, cortaban a la persona, la sacaban del pueblo, la apartaban. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Fíjense, cortaban a la persona si pecó con intención, consciente de todo, cortaban. Pero como ya estamos bajo la gracia, lo que Dios espera es un arrepentimiento genuino, que confesemos el pecado, nos apartemos y el Señor nos perdona y nos limpia. Qué maravilloso es nuestro Dios. 32. Cuando los hijos de Israel, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, la trajeron a Moisés y a Aarón
y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo, toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon. Y murió como Jehová mandó a Moisés. Fíjense, apedrearon a un hombre hasta matarlo, porque estaba recogiendo leña y era día de reposo. No se podía trabajar, no se podía hacer nada. La paga del pecado era muerte. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Ahora en el Nuevo Testamento. Ahí vemos de cuando Jesús, y cuando nosotros leemos los evangelios, vemos que Jesús trabajó en el día de reposo. Tenemos el caso en Mateo 12:1 que dice que Jesús iba por los sembrados en el día de reposo y sus discípulos comieron espigas. Y era un día de reposo. También tenemos otro caso, allí en mismo Mateo 12:12, que Jesús curó a un hombre con la mano seca en el día de reposo. Entonces Jesús le respondió a los fariseos que estaba permitido hacer el bien en el día de reposo, ya que una persona vale más que una oveja. Entonces estamos viendo que el mismo Dios es el Señor del día de reposo y de todos los días. Dios es dueño de todos los días y del día de reposo. Y el mismo Señor Jesucristo nos enseñó que hacía el bien, que trabajaba en el día de reposo. Entonces, si el Señor trabajaba en el día de reposo, ¿cómo nosotros vamos a hacer lo contrario a lo que Él hacía? Si hacemos lo contrario, entonces no estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús, no estamos siendo discípulos de Él. Él nos enseñó eso y lo que Él hizo, nosotros lo hacemos. Lo que Él estableció y lo que enseñó, nosotros lo cumplimos, lo hacemos. Como hijos del Señor, como hijos de Dios y obedientes al Señor. Seguimos. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Aquí vemos cómo Dios hace las cosas para que nosotros no nos olvidemos, o para que en ese momento el pueblo de Israel no se olvide de dónde Dios lo sacó. Increíble. Les hizo poner a ellos una franja en los bordes de sus vestidos. O sea que de generación en generación ellos iban a usar eso. ¿Para qué? Para que ellos no se les olvidara, para que siempre, cada vez que vieran la franja, se acordaran de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Eso me hace recordar también cuando el Señor dice que nosotros debemos de enseñarle a los hijos de los hijos, todas las maravillas que Él hizo en la tierra de Egipto, cuando sacó al pueblo de Israel. O sea, en varias oportunidades el Señor habla y dice que no nos olvidemos, que no se olviden ellos de dónde lo sacó. Y hoy en día es lo mismo. Nosotros no podemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Siempre
Tenemos que acostumbrarnos siempre a hablarle a los hijos, a hablar en el hogar, a hablar en el trabajo, a hablar donde quiera que nosotros estemos, a hablar de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por nosotros. Usted tiene compañeros de trabajo, el testimonio, hable de lo que el Señor ha hecho en su vida, de cómo el Señor lo sacó, de dónde lo sacó. Glorifique el nombre de Cristo. Que donde quiera que nosotros estemos, siempre hablemos del Señor. Le demos siempre a Él el primer lugar en todo, lo honremos. Y siempre demos testimonio de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nosotros. De nuestra nueva vida en Cristo. De los cambios que Dios ha hecho en nuestras vidas. De los milagros que Dios ha hecho en el matrimonio con los hijos. Siempre debemos glorificar el nombre de Cristo dando testimonio de Él. Exaltándole, glorificándole en todo. Y enseñar a los hijos, a los nietos, nietos, y que nunca se les olvide de dónde nos sacó el Señor, así como Dios se lo pedía al pueblo de Israel. Igualmente Dios nos los pide a nosotros, que nunca nos olvidemos de Él y de todo lo que Él hizo, ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios, Padre, te damos gracias. Gracias, mi Dios, Rey, mi Dios, por tu palabra. Te pedimos que esta tu palabra, Señor, entre en nuestras vidas, en nuestros corazones, produzca fruto a 100 por 1. Sellamos esta tu palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.